Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este 2 minutos para medianoche, que haciendo un pequeño recordatorio del vídeo anterior, bueno, pues aquí la verdad es que el americano nos lo puso un poquito difícil, ya que empezó a ponernos por un evento, pues algún que otro descontento en un país evidentemente mío de la URSS, y yo también, pues evidentemente le puse alguno que otro. Bueno, venga, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver cómo va cambiando el mapa, vamos a ver esto también. Fue un turno, fue un vídeo bastante raruno, ¿no? Porque realmente fue todo más investigación tecnológica que realmente cambios aquí en el propio mapamundi. Pero bueno, venga, vamos a ver qué es lo que acontece ahora en este nuevo vídeo. Venga, cogemos cartita azul. Bueno, pues dependiendo de lo que salga, pues habrá que hacer una cosa u otra. Uno. Ah, no, calla. Calla, que aquí no hay que hacer nada. Es de la NASA. Vale, dice utiliza la carta como dinero, 2 de dinero en turnos 4 y 5. Estamos en el turno 4, así que son 2 de dinero. Puede hacer, ¡hola!, muchas acciones. Para investigación espacial y o satélites. O sea, 2 de dinero que realmente son 2 cubos, con lo cual va a poder poner 4 cubos. Acordaros que tenemos desarrollados tanto los americanos como nosotros los transistores de silicio, así que va a poder poner 4 cubos. Pues venga, vamos aquí a la zona de tecnología y vamos a poner cubitos. Vamos allá. Venga, vamos entonces. Un cubito por el tema de la NASA, ¿vale? Que es aquí en satélites. Venga, ponemos aquí un cubito. Ahora, otro que iría a la zona de... Bueno, si escucháis por ahí ya sabéis que tengo a la cría, ¿vale? Otro cubito que hay que poner aquí en computadoras. Bueno, pues como hay que ponerlo por los transistores de silicio, bueno, pues vendríamos... Perdón, este cubito no vendría aquí, sino aquí. Pues lo pondríamos aquí y ya serían 2. Vale, pues lo movemos. Ahora tenemos que tirar el dadete para ver si pierde o no pierde un cubo, ¿vale? Para ver si esto avanza. Vamos a coger dadete. Si sale un 1, como aparece aquí, entonces pierde un cubo. Sale un 4, vale, pues entonces avanza sobre esta tecnología. Y solo el primero. Ahora me tiene aquí la opción de armas antisatélites, ¿vale? Tiene aquí comunicaciones, navegación, que le da +1 al equilibrio nuclear y +1 al naval. Y después satélites espía. Como aquí nos está diciendo que tiene que ser investigación espacial y o satélites, ¿vale? O sea que puede ir al espacio. Así que podría ponerse aquí. Al espacio o satélites, ¿verdad? O satélites. Así que puede venir aquí perfectamente. Pues a ver, armas antisatélite, +1 equilibrio naval. +1 equilibrio naval. Está a tope de equilibrio naval, así que no. Equilibrio naval y nuclear. Vamos a ver, equilibrio naval y nuclear. Si pone nuclear, a mí me iba a crear un descontento. Y es lo único que va a ganar. De momento eso le puede venir bien. Y después le daría +1 de evaluación de inteligencia, con lo cual tendría aquí, podría repetir tirada. Podría repetir hasta 2 tiradas. Está complicado, ¿eh? Está muy complicado porque todas son buenas. Todas son bastante buenas. Todas son bastante buenas. Yo creo que va a hacer este de aquí, ¿vale? Va a coger los 2 cubos. Uno por la segunda de investigación y la segunda porque vendría aquí, ¿vale? Y ya lo pondría aquí. Así que va a poner los 2 y lo va a dejar aquí. Por cierto, +1 progreso, +1 descontento en la patria enemiga, ¿vale? Progreso, vamos a ponerlo por aquí, progreso ya tiene 1 y un descontento que me llevo a mi patria, ¿vale? A la URSS. Y aparte de eso, ahora equilibrio nuclear y equilibrio naval. El equilibrio naval ya lo tiene al tope, pero el equilibrio nuclear ya ahora sí lo va a tener al tope. ¿Eso qué va a significar? Otro descontento que me voy a comer con patatinas, ¿vale? Pues ya está, ¿vale? Estos 2 cubos se retiran y continuamos. Venga, vamos al mapa del mundo y a ver qué es lo que sucede. Pues vamos a continuar. Entonces,
Ya tenemos por allí los dos descontentos, que ya lo puse antes. Aparte tenemos un crédito, ¿vale? Con lo cual, pues, la cosa está complicada para poder utilizar las cartas de las cartas de dinero, ¿vale? Venga, pues entonces, segunda guerra, esta es la segunda carta de la guerra civil. Bueno, pues a ver, ¿cuántas guerras civiles tenemos? Como es la segunda carta de la guerra civil, vamos a empezar resolviendo pues, las guerras civiles, evidentemente. Venga, vamos a empezar por aquel de allí. Vamos a seguir los 15 pasos para realizar esta acción. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues el primero, el jugador de gobierno, ¿vale? En este caso mío, de la URSS, pues tira 2 dados añadiendo un dado extra por cada ejército, que no lo hay, así que naranja a China. En cada dado agrega 1 al resultado por cada ejército, inversión y espía de ese jugador. Venga, pues entonces cogemos dadete, un 6, 4, bueno, pues serían 6 y 4, 10, ¿vale? Y, perdón, 6 y 3, 9, 4 y 3, 7, ¿vale? Pues ya está. Venga, pues son éxitos, así que no habría ningún problema. 6 y 4, 6 y 3, 9, 6, y aquí tenemos 4 y 3, 7. Vale, pues tenemos 9 y 7. Y dice, por cada resultado modificado de 6 o más se logra un acierto. Bueno, pues ya tenemos aciertos. Y ahora dice, se elimina toda inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar. Vale, pues entonces eliminamos todas las inversiones. ¿Vale? Estas de aquí se van. ¡Hala! Pues se van. Y ahora dice, recordar el número de aciertos logrados para más tarde. Vale, el número de aciertos son 2. Ahora, el jugador rebelde lanza 2 dados. Pues venga, lanza 2 dadetes, vamos a ver. 2 unos. Fenomenal. Bueno, pues está claro que no va a haber golpe de estado, no va a haber cambio de régimen ni nada por el estilo. Con lo cual, pues se va a ir al carete. Dice, en cada dado suma 1 al resultado por cada inversión y espía de ese jugador, que no lo hay. Si hay 3 marcadores de guerra civil en el país, se agrega 1 más, nada. No se agregan más de 3 modificadores en total, nada, no hay nada. Por cada resultado modificado de un 6 o más, se logra un acierto, naranja de la China. Elimina toda inversión que pertenezca al otro jugador, así que nada. Ahora, recordar el número de aciertos logrados para más tarde. Bueno, pues no ha habido aciertos porque ha habido 2 unos. De hecho, vamos a poner aquí 1, 6 y 4, que lo teníamos por aquí, ¿vale? Así lo tenemos apañado. Dice, si el jugador de gobierno tiene un ejército presente, se coloca el marcador de descontento. No lo hay, no tenemos nada de nada. ¿Vale? Bueno, si el jugador del gobierno no tiene un ejército presente y el rebelde logró al menos un éxito en el paso 10, y el gobierno aún no ganó la guerra, ¿sí? Pues no, eso no ha pasado. Si ninguno de los dos bandos ganó la guerra, tampoco ha pasado. Si ningún bando ha ganado la guerra, pues el jugador de ejércitos tampoco ha pasado. Ahora, victoria del gobierno. El país se alinea si aún no lo está, colocando un cubo propio. Ya está, ¿vale? Ya no, solo puede haber, bueno, sí, puede haber hasta 3 cubos. Es el máximo que puede haber en un país, hasta 3 cubos, ¿vale? Esto ya es muy difícil ya que me lo quiten de ahí. Muy difícil. Se coloca un marcador de descontento si no hay ocupación. Vale, como hay ocupación, pues nada. Dice, si hay ejércitos presentes apoyando al gobierno, se coloca un marcador de ocupación y luego se retiran los ejércitos. Pues ya está, como he ganado, ya no hay que hacer nada más. Vamos a ver la recompensa. Cuando se decide una guerra civil, se aplican los siguientes avances en el registro de progreso de victoria, que es más 1 por ganar la guerra civil, y más 1 adicional si tenemos un ejército. Como no lo hay, pues ya está, ¿vale? Pues ya estaría. Venga, esta guerra civil, esto de aquí se va, ya no es necesario, con lo cual ahí ya no hay guerra civil en la parte de Ucrania y Bielorrusia, con lo cual fenomenal. Vale, siguiente. Vamos a ver, siguiente. Vamos a empezar por este y después ya nos vamos aquí a Indonesia y demás. Así que vamos a empezar por este de aquí, por Israel, que aquí hay un ejército, que leía que había por aquí una inversión. Venga, pues entonces, coge 2 dadetes. Venga, vamos a ver si tenemos suerte y se va esto al traste. Vale, 5 más 1, 6. 4 más 1, 5. ¿Por qué digo más 1? Porque acordaros que por tener un ejército hay que añadir un más 1.
Empezamos otra vez con las 15 reglas, que dice: el jugador del gobierno tira los 2 dados añadiendo un dado extra al ejército por el ejército presente. Vale, pues eso se me ha pasado. Vale, pues un 1, nada. En cada dado agrega el resultado de 1 por cada ejército, inversión y espía de ese jugador. No se agregan más de 3 en total. Vale, pues ya está. Venga, pues tenemos 5, 4, 1. Y ahora, por cada resultado modificado de 6 o más, se logra un acierto. Solamente ha habido un acierto. Se elimina toda la inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar. Vale, no hay inversiones, así que nada. Recordar el número de aciertos logrados para más tarde. Vale, jugador rebelde lanza los dadetes. Pues venga, vamos a lanzar los dadetes. A ver si tenemos suerte y le fastidiamos. Pues sale un 2 cuatros. Vale, con 2 cuatros no hacemos nada, ¿eh? Con 2 cuatros no hacemos nada de nada. Ahora continuamos por aquí. Recordar el número de aciertos, jugador lanza tal. Vale, en cada dado suma 1 al resultado por cada inversión y espía de ese jugador. No lo hay, así que nada. Si hay 3 o más, vale, nada de nada. Nada de nada. Por cada resultado modificado de 6 o más se logra un acierto. Vale, pues no lo hay. Elimina toda la inversión. Elimina toda la inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar. Recordar el número de aciertos logrados para más tarde. Vale, no hay ninguno. El jugador del gobierno elimina un marcador de guerra civil por cada éxito logrado en el paso 5. Vale, pues entonces, como solo ha tenido un éxito, pues solo quita 1. ¿Vale? Elimina guerra civil por cada éxito logrado en el paso 5. Si no queda ninguno, el gobierno ha ganado la guerra. Si el jugador de gobierno tiene un ejército presente, se coloca un marcador de descontento en el país asociado por cada éxito apuntado por el rebelde en el paso 10. Bueno, no hay éxitos. A ver, no hay éxitos. Como no hay éxitos, pues no va a haber descontentos, ¿vale? Apuntado al rebelde, vale. Si hay varios países asociados, el rebelde elige... si hay varios países asociados, el rebelde elige dónde se ubica el marcador de descontento. Vale, entonces, como este está asociado aquí, no está asociado a ninguno, ¿vale? Fijaros las líneas blancas y ya está. Esos son los que están adyacentes y no están asociados, por así decirlo, ¿vale? Pues nada, entonces no va a poder poner descontentos. Dice, si el jugador de gobierno no tiene un ejército presente, el rebelde logró al menos tal. Si ninguno de los bandos ganó la guerra y no se lograron éxitos en el paso 5, no se eliminaron marcadores de guerra civil, se agrega un marcador de guerra civil hasta un máximo de 3. Si ningún bando ha ganado la guerra, el jugador con ejércitos presentes puede retirarlos. Vale, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Vale? Va a retirar este ejército porque yo creo que si no lo retira, lo que va a pasar es que va a crear un descontento. Yo creo que sí. Vale, una cosa que se me ha olvidado, que nos lo hemos saltado, es el del paso 7, que si hay 3 marcadores de guerra civil en el país, pues que se agregaba uno más, con lo cual tendría que haber 4. ¿Vale? Tenía que haber 4, bueno, en este caso había 4, había que retirar 1, con lo cual, pues bueno, esto se queda como está. Muy bien, pues se quedan ahí con los 3 de guerra civil y ya no hay nada más. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice victoria del gobierno, nada. Victoria, nada de nada. O sea, rebelde tampoco. Y en caso de empate, yo creo que había por aquí, ¿qué es lo que pasaba en caso de empate? Es decir, que no ganaba ni uno ni otro. Creo que había por aquí algo en caso de empate. No, yo creo que no. Me suena, pero no había nada, ¿no? En caso de empate. Guerra civil, jugador de gobierno, añade un éxito rebelde, jugador rebelde, éxito patatín patatán, pero no hay nada. En caso de empate, pues nada, se queda en el momento tal como está. Pues mira, va a dejar el ejército tal que aquí, ¿vale? Tal como está. Y ya estaría. Yo creo que si puedo en algún momento, si puedo, meteré aquí inversión para ponerle las cosas un poquito más difíciles aquí a los Estados Unidos, a ver qué pasa, ¿vale?
Entonces, venga, este ya estaría. Vamos aquí a la zona oriental, a la zona oriental, sí. Aquí ¿dónde está esto? No sé dónde está esto. Vamos a ver dónde está esto. Aquí, Vietnam, vale, esto es Vietnam. Vamos a ponerlo aquí en Vietnam. Vamos a ver qué es lo que pasa, que aquí tenemos una guerra civil y en Indonesia también hay guerra civil. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos allá. Venga, pues vamos a mover la camarita y continuamos. Venga, vamos a continuar con la guerra civil de aquí de Vietnam, Laos, Camboya, etcétera, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar con el paso número 1, que es el jugador del gobierno tira 2 dados añadiendo un dado extra por cada ejército presente, que no lo hay, con lo cual solamente va a tirar 2 dadetes. Venga, fenomenal, cogemos, tiramos 2 dadetes, vale, sale un 5 y un 4, con lo cual no tiene ningún +1. A ver, a lo mejor sí tiene un +1 porque tiene influencia. Vamos a ver, por inversión propia, si hay una espía, si guerra civil tiene 3 marcadores. No, pues no, solamente por inversión y por ejército y por espía. Nada más. Si tiene presencia, no pasa, o sea, si está ocupado, no pasa nada. Vale, ahora, en cada dado agrega resultado por cada ejército, inversión y espía de ese jugador. No se agregan más de 3 en total, ¿vale? Con lo cual, pues, tenemos 5 y 4. Ahora, por cada resultado modificado de 5 o 6, de 6 o más, pues se logra un acierto, cosa que no hay. Se elimina toda la inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar, naranja de la China. ¿Vale? Y ahora, recordar el número, que lo vamos a dejar aquí. Y ahora el jugador rebelde lanza 2 dadetes. Pues venga, ahora lanzamos 2 dadetes. Como yo tengo inversión, sumo +3. Ahí va. Pues venga, este es un 1 y un 5. ¿Vale? Así que solo tenemos 1. Tenemos 1. Muy bien. Son 1 más 3. Pues, o sea, 1 más 3 son 4. 5 más 3 son 8. Así que fenomenal. Ahora, el jugador rebelde lanza los 2 dados. En cada dado suma 1 al resultado por cada inversión y espía de ese jugador. Bueno, no tengo espías, así que hay que sumar 3 porque tenemos ahí 3 inversiones. Si hay 3 marcadores de guerra civil en el país, agrega 1 más, no lo hay, con lo cual nada de nada. Y no se agregan más de 3 modificadores en total. Vale, fenomenal, pues ya está. Venga, por cada resultado modificado de 6 o más se logra un acierto, pues un impacto. Bueno, impacto no, más bien en este caso es un acierto. Recordar el número de aciertos logrados para más tarde, ¿vale? Pues este ya lo tenemos. Este sería un 6, de hecho voy a cambiarle a 6 para que no se nos olvide. Y dice, el jugador de gobierno elimina un marcador de guerra civil por cada éxito logrado en el paso 5. No lo ha habido, con lo cual pasa. Si no queda ninguno, el gobierno ha ganado la guerra. Vale. Si el jugador del gobierno tiene un ejército presente, cosa que no pasa, se coloca el marcador de descontento en el país asociado por cada éxito apuntado por el rebelde en el paso 10. Vale, si hay varios países asociados y el rebelde elige dónde se ubica el marcador de descontento. Pues venga, vamos al paso 13, que el jugador del gobierno no tiene un ejército, que es lo que pasa, que no hay ningún ejército presente y el rebelde logró al menos un éxito, cosa que ha pasado, en el paso 10, y el gobierno aún no ganó la guerra, no ha ganado, ¿vale? No ha ganado porque ha sacado un 5 y un 4. Entonces los rebeldes ganaron y la guerra derroca, y esta guerra civil pues hace que derroque el gobierno que hay actualmente. Pues fenomenal, fenomenal. Si ninguno de los dos bandos ganó la guerra civil y no se lograron éxitos en el paso 5, nada, eso no ha ocurrido. Si ningún bando ha ganado la guerra, jugador de ejércitos, nada de nada. Fenomenal. Ahora, el rebelde vence, el gobierno es derrocado. Se convierte toda influencia en cubos de influencia del jugador opuesto. Así que cogemos influencia. Tiene aquí 2 cubitos de influencia, pues ponemos 2 cubitos de influencia roja. Eso para empezar, ¿vale? Eso para empezar. Ahora dice, si no hay ninguna presente, se coloca una influencia, ¿vale? Ahora, eliminar el color de gobierno de propietario anterior si está presente. Pues fenomenal. Lo quitamos y ya está. Ahora, colocar el marcador de ocupación si los rebeldes disponen de ejército presentes. Vale, pues no. O
quitar si hubiese un marcador de ocupación si no se aplica el punto 3. Vale, pues venga, este se va fuera. Muy bien. Por cierto, esto de aquí también, las inversiones estas se van. Así que, muy bien. Muy bien, pues venga, continuamos. Ahora, se coloca un marcador de descontento, ¿vale? Ponemos aquí un marcador de descontento porque la guerra civil, pues este token se va, porque ya la guerra civil, pues ha sido, pues ya se ha liberado o librado. Y ya estaría. Vale, pues ahora recompensas del ganador. +1 por ganar una guerra civil. Pues venga, +1 por ganar la guerra civil. +1 adicional si hay un ejército propio. ¿Vale? Y poco más. Y ya estaría. Y ya estaría. Lo que no entiendo es una cosa. Yo creo que por haber perdido una guerra civil, Estados Unidos tenía que haber recibido algún descontento o algo. Pero bueno, por haber perdido esa guerra. Pero bueno, así está hecho, ¿vale? Muy bien, pues listo. Venga, vamos al otro. Vamos a Indonesia. Indonesia va a pasar, pues a ver lo que pasa. Cogemos dos dadetes. No hay presencia americana ni tampoco de la URSS. ¿Qué es lo que significa? Que Indonesia va a ser, digamos, aunque sea autoritario, siempre los datos los va a tirar Estados Unidos, ¿vale? Pues sale un 5 y un 4. Bueno, pues 5 y 4 lo tiene fastidiado. Venga, vamos a ver qué es lo que pasa conmigo. ¡Oh! 2 6, la Virgen. Vale. 2 6, madre amor hermoso. Eso me podía haber salido antes. Bueno, lo mismo da. Venga. El jugador del gobierno tira los dados añadiendo pues un dado extra si hay ejércitos presentes, cosa que no hay. En cada dado agrega un resultado por cada ejército, inversión y espía de ese jugador, ¿vale? Tampoco lo hay. Por cada resultado modificado de 5 o 6, o sea, de 6 o más se logra un acierto, nada de nada. Se elimina toda la inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar, tampoco había inversión. Recordar los números, ¿vale? Los aciertos y demás. Ahora, el jugador rebelde tira los dados, que es lo que hemos hecho. En cada dado se suma uno al resultado por cada inversión y espía del jugador. Si hay 3 marcadores de guerra civil en el país, agrega uno más. Pues agregamos uno más. Venga. Ahora dice, no se agregan más de 3 modificadores en total. Vale. Por cada acierto modificado de 6 o más, se logra un acierto. Vale, pues se logra un acierto. Pues tenemos 2 aciertos. Ahora, elimina toda la inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar. No hay inversión. Recordar el número de aciertos. Vale, tenemos 2 6. El jugador del gobierno elimina un marcador de guerra civil por cada éxito logrado. Así que no hay que quitar porque no hay nada, ¿vale? Si no queda ninguno del gobierno, ha ganado la guerra. Vale. Si el jugador del gobierno tiene un ejército presente, cosa que no pasa, pues se coloca un marcador de descontento en el país asociado por cada éxito apuntado por el rebelde en el paso 10. Vale. Si hay varios países asociados, pues nada, eso no pasa nada. Si el jugador del gobierno no tiene un ejército, que es lo que pasa, y el rebelde logró al menos un éxito, cosa que ha tenido 2 en el paso 10 y el gobierno aún no ganó la guerra, ¿vale? No ha ganado la guerra. Entonces los rebeldes ganaron la guerra y derrocan al gobierno. Vale. Ahora, si ningún bando ganó la guerra civil y no se lograron éxitos en el paso de 5, patatín patatán. Si ningún bando ganó la guerra, el jugador con ejércitos presentes puede retirarlos. Vale. Pues nada de nada, nada de nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ahora tenemos que retirar aquí uno de guerra civil porque el máximo son 3. ¿Vale? Pues este de aquí hay que eliminarlo. Cositas, dice, se convierte toda influencia en cubos de influencia del jugador opuesto, así que será, vamos a ver dónde tenemos por aquí cubos rojos. Pues ponemos un cubito rojo, ¿vale? Un cubito rojo. Y como ya los rebeldes ganaron, pues todos los tokens de guerra civil pues se van por ahí a paseo, ¿vale? Eliminar el color del gobierno propietario anterior y si está presente, no está presente, pero vamos, aún así es demócrata. Y ahora colocar un marcador de ocupación si los rebeldes disponen de ejércitos, nada. Quitar si hubiese un marcador de ocupación, colocar un marcador de ocupación si los rebeldes disponen de ejércitos, vale, ya está hecho, porque no lo hay. Y se coloca un marcador de descontento, muy bien, pues marcador de descontento, vale. Pues ya está, pues ya lo tendríamos todo. Ahora, por ganar la guerra civil,
pues ganamos un puntito más, así que ganamos un puntito de... Aquí lo tenemos, venimos por aquí, ¿vale? Un puntito de victoria. Y uno adicional si el ejército propio está presente, así que nada de nada. Vale, fenomenal, pues ya está. Pues yo creo que con esto ya lo tenemos apañado. Ya lo tendríamos apañado. Así que nada, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Yo creo que en el próximo vídeo a ver si le podemos dar un pequeño empujón y lo terminamos, que ya yo creo que este cuarto turno se está haciendo cortito. Este va a ser un poquito más corto, yo creo. Yo creo que para el siguiente lo vamos a poder terminar, creo yo, ¿eh? Creo yo. Muy bien, pues nada, lo dicho, lo dejamos aquí. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y los que no, suscribiros por favor, que así nos ayudas a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, y por aquí por YouTube, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.